Buenas tardes, la Escuela de Superior Politécnica de Chimborazo, la carrera de Gestión de Transportes, en la materia de Fundamentos de la Programación, con el tema Lenguaje Scratch, tiene a presentar los siguientes puntos sobre el lenguaje: la historia, características principales, entorno del desarrollo, estructura de un programa, comentarios, variables y constantes, tipos de datos, operadores, expresiones, funciones incorporadas, entrada y salida de Scratch. A continuación, este grupo está conformado por Natalia Guagallo, Montserrat Bustillos, Mario Vázquez y Selena Ramírez. Como primer punto, historia de Scratch. ¿Qué es Scratch? Scratch es un lenguaje de programación educativo gratuito desarrollado por el Lifengot Kindergarten Group de Massachusetts, Instituto Tecnológico, especialmente para niños, adolescentes y adultos. Su principal característica consiste en que permite el desarrollo de habilidades mentales mediante el aprendizaje de la programación, sin tener conocimientos profundos sobre el código. Podemos observar la página principal de este lenguaje. Ya. La historia. ¿Cómo nace Scratch? Fue desarrollado por el grupo Media Lab por un equipo dirigido por Michel Resnick. Apareció por primera vez en el 2007. Un investigador perteneciente al Instituto Nael Gershenfeld dijo lo siguiente: cuando la gente puede crear su propia tecnología es cuando se despierta la pasión. Bajo estas palabras, ponen en marcha este proyecto de Scratch, el cual fue inventado con la finalidad de hacer la programación accesible a cualquiera. Este fue desarrollado por Media Lab, el cual uno de sus responsables fue Michel Resnick. Este declaró que esta aplicación está elaborada con fines educativos. Esto es lo que dijo: queremos que los niños sean los creadores, queremos que hagan cosas interesantes y dinámicas en el ordenador. El 18 de mayo del 2007 aparece por primera vez Scratch en todo el mundo cibernético, considerada en ese entonces como una herramienta que permite hacer animaciones fáciles a base de ladrillos. El uso educativo de Scratch como lenguaje de programación visual nos permite desarrollar el pensamiento computacional de la PC, cuya instalación ha ido creciendo a lo largo de todos estos años, siendo cada vez de mayor interés para los jóvenes, debido a la motivación que supone el poder de crear, entre otras cosas, sus propios videojuegos o animaciones. A continuación tenemos las características principales. Una de ellas es que este programa está basado en bloques gráficos y la interfaz que tiene es bien sencilla e intuitiva. Tiene un entorno colaborativo mediante el cual se pueden compartir proyectos, scripts o personajes en la web. También el programa de Scratch se realiza mediante la unión de bloques, que pueden ser eventos, movimientos de gráficos o sonidos.
Los programas pueden ser ejecutados directamente sobre el navegador de Internet. Forma de filtros o control de los mismos y objetos virtuales en pantalla. También la metáfora de los bloques de construcción o la visualización instantánea de los que hacemos en el programa. Existe un banco de recursos como los objetos, los personajes, etc. Y la manipulación de archivos de multimedia. En el entorno de desarrollo está dividido en 3 áreas de trabajo. En la parte izquierda se encuentra el área de herramientas, en donde vamos a encontrar objetos agrupados por los paneles que nos van a permitir dar movimiento a las imágenes o a las animaciones, cambiar la apariencia de los objetos o manejar sonido. También encontramos la herramienta que nos permite seguir trayectorias, manipular estructuras para controlar el movimiento y acciones de los objetos por medio de ciclos y de decisiones. Manejar operaciones aritméticos, relacionales, lógicos y definir variables y asignarle valores. Como podemos observar en la imagen, el área de programación se encuentra al lado derecho, al centro el área de herramientas y el área de escenario a su izquierda. Tenemos la estructura de un programa, del programa de Scratch. Scratch está conformado por un panel de control que dentro de este encontramos bloques que permiten iniciar la programación sin detener el programa. También se encuentran estructuras de decisión como la estructura sí o no. Estructuras de repetición como la estructura repetir, por siempre sí, repetir hasta. Hacemos esperar el desarrollo del programa. Hacemos que el programa avance hasta que reciba una señal. También tenemos el panel de movimiento. El panel de movimiento posee objetos que permiten controlar el movimiento a través de pasos, darle orientación a los objetos o posicionar el objeto en la pantalla. También tenemos el panel de apariencia. El panel de apariencia permite expresar diálogos, muestra los mensajes en la pantalla, cambiar disfraces de los personajes, también que un objeto aparezca o no en la pantalla y modificamos el tamaño de los objetos. También tenemos el panel de sonido. Este permite incluir regulando su timbre, duración, tiempo y volumen a las animaciones. El panel de lápiz. El panel de lápiz permite controlar el trazado en la pantalla y el panel de variables nos permite incluir elementos que varían a medida que avanza el programa. El panel de sensores permite detectar señales y reaccionar frente a una de ellas. Y el panel de operadores permite realizar operaciones aritméticas, lógicas, relacionales y también permite manejar números de forma aleatoria o unir textos o conocer la longitud de un texto. En la parte central, como podemos ver en la imagen, se encuentra el área de los programas de disfraces y sonidos. Para elaborar un programa, nos paramos en el objeto que deseamos programar y arrastramos de forma lógica los bloques que se encuentran en la parte izquierda superior. En la pestaña Disfraces seleccionamos los diferentes disfraces que pueden tener los objetos que vamos a programar. Las pestañas de sonido se utiliza para configurar los diferentes sonidos o tonos que tendrá la aplicación. En la parte derecha se encuentra el área del escenario, en donde podemos ver cómo está quedando el diseño de la aplicación, ejecutar el programa y también crear o visualizar los objetos como figuras.
A continuación, comentarios. Bueno, mi nombre es Natalia Huagallo y les voy a hablar sobre la primera programación que tuvo el Scratch. Como anteriormente nuestra compañera nos habló de todo el panel de control que nosotros tenemos en nuestra aplicación para diseñar o sea, para crear bloques o para definir a nuestro objeto o nuestra animación a que realice acciones. Para empezar, debemos arrastrar y encajar los bloques que define la acción que queremos que refleje la parte central de la página. Por ejemplo, si queremos que nuestro personaje haga un movimiento en línea recta, tenemos que usar en el bloque mover junto con los pasos del bloque de inicio que encontramos en las categorías que serían los eventos. Ya, una vez que ya realizado esto, nosotros tenemos que hacer clic en la bandeja verde para que nuestra escena que sea ejecutada y a la vez con el código que nosotros desarrollamos sea ya que se dé la acción. De esta forma veremos cómo en este caso nuestro objeto sería el gato que se encuentra en la imagen, se desplace de un lugar a otro. Debajo del escenario encontramos la caja de todos los objetos, de los fondos que nosotros queremos que esté en nuestro proyecto. Como bien visualizan, está nuestro objeto que sería nuestro gato. Tenemos también las opciones para el tamaño, la dirección, el escenario o el fondo de donde queremos nosotros realizar nuestro escenario. Eh, Desde ahí podremos agregar nuevos objetos, como dije, fondos, para posteriormente el programa de inicio y también hacerles interactuar con los demás objetos de escenario si nosotros los llegamos a proyectar. Como bien saben, el diseño que ofrece Scratch no pasa, si no le gusta el tipo de diseño, usted puede agregar eh, con, con las herramientas que hay en el programa o con la propia aplicación y también hacer subir o diseñar que encontremos en lo que es el Internet. Ya, les voy a hablar lo que es los comentarios. Ya, como bien saben, esta es una aplicación muy sencilla que fue creado como para niños o estudiantes de secundaria. En los comentarios podemos decir que así como al inicio del siglo XX se proponía la enseñanza del latín como un instrumento de promoción de disciplina mental y de pensamiento ordenado, también a mediados del siglo pasado la enseñanza de las matemáticas era muy profunda y era fundamental. Hoy en día la programación como Scratch se va a diseñar masivamente en el sistema escolar como herramienta de aprendizaje y construcción del conocimiento. Cabe decir también que es una excelente herramienta de trabajo y sobre todo abre el apetito de los estudiantes para lograr proyectar divertidas aplicaciones en sus vidas cotidianas. Es muy intuitivo, pueden promoverle en cualquier idioma. También es bien divertido proponer hacer un sinfín de cosas como las opciones que traen el sencillo y práctico programa. Ya, les voy a hablar lo que es la variable de Scratch. Dentro de la categoría de las variables de Scratch podemos decir que tanto los bloques, los datos, las lo podemos nosotros escoger. La categoría también de bloques datos se identifica como el color naranja y sirve para crear y modificar variaciones.
Cuando creamos una nueva variable podemos escoger su nombre y si su variable va a ser local, o sea que si solo va a un solo objetivo, o global. Esto quiere decir que usted no solo va a tener un objetivo o un gráfico, sino más para que la acción que usted ponga a realizar se realice para todos los objetivos. Esta categoría incluye los bloques como mostrar variable o fijar variable. Les voy a dar un ejemplo de cómo influiría lo que son las variables. En este caso les voy a hablar del armario inteligente. El armario inteligente se creó con una variable global llamada tiempo. Esto quiere decir que los valores puede ser el sol, la lluvia, el frío y sus funciones como condiciones de los bucles, switches. Para poder utilizar correctamente será necesario que, por ejemplo, nuestro personaje tenga una programación para que esta variable vayan cambiando. Una forma de hacer podría ser mediante un bloque de número de azar que funcione como condición de otro y de esta forma, dependiendo del tiempo que salga, la variable tiempo cambiará de un valor a otro. Como siempre, esta no sería la única forma de hacerlo. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las constantes. Las constantes se crean un logo de la misma forma que las variables. Consisten en datos que, luego de ser asignados, no cambian en ninguna instrucción de algoritmo. Así como, por ejemplo, podemos ver que las variables y constantes pueden tener un nombre. A ellos también lo podemos decir el identificador. Así, por ejemplo, tenemos lo que es el apellido, tenemos López, saldo 20,000, tamaño 8.5, es triángulo, sí o no. Así también tenemos otro ejemplo. El doble de la edad de Carlos Andrés es de 32 años. La edad de Carlos es la constante, donde se guarda la edad de Carlos Andrés. Entonces tenemos que 2 por la edad de Carlos es igual a 32. Ya, les voy a hablar sobre los tipos de datos de Scratch. Uno como de los objetivos principales es conocer los operadores logísticos, utilizar los operadores logísticos y comparación. Así también tenemos los datos como variables. Los programas manejan datos continuamente y pueden ser de muchos tipos. Así tenemos lo que es los números, las letras, los textos, etc. Estos datos también se denominan variables y su valor cambia a lo largo de la ejecución del programa. Stretch permite definir varias variables dentro de la pestaña del programa, así también como los bloques de datos. Los operadores. Tenemos tres clases de operaciones, como son matemáticas, operaciones booleanas, operaciones con cadena de texto. En las avanzadas tenemos lo que es módulo, obtiene el residuo de una división, al redondear de la raíz cuadrada, funciones trigonométricas y logarítmicas. Así como también tenemos, dice, realizas la suma de 2 más 5. Al momento de insertar la instrucción, suma dentro de la instrucción y tenemos que mover 10 pasos. Como resultado, el objeto se moverá 10 pasos. Uso de la instrucción de la suma. Las instrucciones booleanas también son reporteadores. Obtienen un valor booleano, ya sea cierto o falso. Las operaciones booleanas se dividen en dos grandes grupos. Operaciones relacionales, operaciones logísticas. Dentro de lo que es Scratch cuenta con tres operadores relacionales. Operador de mayor que, operador igual, operador de menor que. En Scratch cuenta con tres operadores lógicos, que es y, o y no.
Los dos primeros operadores evalúan dos o más expresiones más que el tercero. El tercero solo actúa en una expresión. Ya. Las operaciones matemáticas. Tenemos los símbolos que es más, menos, asterisco y slash, que se usan respectivamente lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Una de las notas tenemos para la división hay un operador adicional que es el mod, que devuelve el resto del resultado de la división. Así tenemos un ejemplo, que es 9 mod 4 igual a 1. Esto nos sirve para redondear. Ya, dentro de los símbolos, los operadores son símbolos que nos indican cómo se debe manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión, que es una fórmula que define el cálculo de un valor, así como tenemos aritméticos, comparación, logísticos, de cadena y funciones reservadas. A continuación, mi compañero. Ya, por último voy a hablar acerca de las funciones y comparaciones de Scratch. ¿Qué es una función? Tenemos que saber que una función está diseñada para reducir o simplificar una fórmula. Dentro del Scratch está diseñado en específico en el ámbito estudiantil, por lo que el Scratch fue creado para crear animaciones, historias animadas, juegos, músicas, etc. Todo esto, como ya se dijo, ambientado en el ámbito infantil, respecto a lo que son niñas y niños. El Scratch también es posible crear escenas históricas, ámbitos naturales, elaborar animaciones, bien sea con objetos que incluya el sistema o con nuevos objetos creados por el usuario. El Scratch estimula la imaginación, ya que los niños y niñas pueden crear sus propias historias, juegos y compartir sus creaciones con el mundo. El Scratch ayuda a resolver situaciones problemáticas con animaciones y elaboración de informativos móviles. Dentro de las funciones que involucra el Scratch podemos encontrar las siguientes. Como ya dije, una función es la simplificación de una fórmula para que el algoritmo sea un poco más simplificado y no sea tan amplio. Una función siempre va a tener una ley o un objetivo, por lo que para que esta función se finalice, tiene que cumplirse su tarea y así llegar a cumplirse. Dentro de estas funciones tenemos los siguientes: sentencias, expresiones booleanas, condiciones, ciclos, variables, hilos, eventos, cadenas, expresiones numéricas y listas, y muchas más. Todas estas nos ayudan a simplificar los algoritmos y que sea de una forma más creativa como los niños puedan programar. Vamos a hablar también acerca de las expresiones. Una expresión son secuencias de operaciones o operadores que se utilizan para uno o más de otros propósitos. Estos propósitos pueden ser calcular el valor a partir de los operadores, designar objetos o funciones, generar efectos secundarios. Nota: tenemos que saber que los efectos secundarios son cualquier acción distinta de la evaluación de las expresiones, por ejemplo, modificando el valor de un objeto. Por lo que, dentro de las expresiones, tenemos que tener en cuenta que un movimiento, una acción, un insertar o sacar algo, llega a ser una expresión. Por lo tanto, tenemos dentro de las expresiones movimientos, apariencias, sonidos, lápices, datos, eventos, controles, sensores, etc. Los movimientos se encargan, como la palabra misma dice, de los movimientos, de las acciones que tiene el personaje dentro de la animación, las animaciones que uno se le da al personaje. Apariencias de la misma forma, puede ser su fondo, etc. El sonido puede ser una representación de un fichero insertado por el usuario para dar un efecto más realista a la animación.
El lápiz es una herramienta dentro de la aplicación que nos facilita el insertar objetos dentro de la animación. Y así sucesivamente, tanto con los datos que nos ayuda a insertar información, variables y listas dentro de la aplicación, los eventos que contienen momentos o principios de grupos o introducciones. Son como tipos de slashes que nos permiten saber en qué frecuencia se encuentra la aplicación. También los controles, que pueden ser si no, por siempre, repetir, detener, programar, que nos ayudan de la misma forma a la programación. Y los sensores, que los sensores son lo que nos ayuda a tener un control más específico de lo que uno quiere realizar. Por último, vamos a hablar acerca de lo que es la entrada y salida del estudio. ¿Para qué nos sirve esta entrada y salida? Todo lenguaje de programación necesita una entrada y salida. ¿Por qué? Porque la entrada y salida nos ayuda a insertar una cantidad, un número, una palabra o cualquier dato dentro de la aplicación. Y por lo tanto, la salida nos ayuda a que un valor de la misma variable pueda poder salir. Tenemos el ejemplo en la imagen de la pantalla, que nos dice que para poder ingresar dentro de script se necesita poner al algoritmo que dice preguntar. Con lo tanto, ahí al ejecutarse la aplicación, saldrá la pregunta que nosotros pongamos y se puede insertar algo dentro de la aplicación. Y de la misma forma, al momento de aplicar salir, tenemos que aplicar el algoritmo que dice decir, para que de esa manera pueda salir a la pantalla del usuario lo que nosotros queramos que se programe. Tenemos que también tener en cuenta que el flujo de entrada no es más que una serie de entradas que se alimentan de un ordenador para que el programador las utilice. De esta sección supondremos que entrada proviene del teclado. Asimismo, el flujo de salida sería salidas del programa generado. En esta sección podremos ver las salidas y eventos de pantalla terminado, como podemos ver en la imagen. Podemos ver que tenemos un ciclo de entradas y salidas. Y en la imagen de acá igual. Tenemos un ciclo de entrada y salida que nos da una función de lo que nosotros queremos pedirle al usuario que está realizando la aplicación. Por último, tenemos que saber que según el lenguaje de programación se puede diferenciar entre diferentes tipos de datos, como numéricos, números enteros, números reales, características que incluyen letras, cifras, símbolos del teclado, cadenas de caracteres, pueden ser textos o combinaciones. Cada lenguaje de programación pone los límites en cómo se mezclan o distinguen los tipos de datos, el número máximo que se puede elaborar y almacenar. Y eso es todo. Gracias por su atención.